Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Salud en Acción. La bienvenida sobre todo a quienes nos siguen a través de las redes sociales, la página de Facebook Red de Salud Sánchez Carrión UE406, el canal de YouTube Red de Salud Sánchez Carrión y todas nuestras plataformas digitales. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema social muy importante, como es la violencia doméstica durante la gestación. Un problema que, como ya lo hemos dicho, es social, pero que tiene muchas implicancias en la salud de nuestras gestantes, en la salud materna. Es por eso que el día de hoy vamos a tener como invitado al licenciado Kevin Quispe López, quien es un psicólogo con maestría en violencia familiar. Él está también a cargo de muchos casos a nivel de nuestra provincia y con él vamos a conversar a continuación. Salud en Acción, Sánchez Carrión. Y cuéntenos, licenciado, buenas noches. ¿De qué manera o qué impacto tiene la violencia doméstica en la salud de las gestantes? Si hablamos a nivel emocional, el impacto de la violencia genera en muchas ocasiones, si no es decir en todos, cuadros de estrés, de depresión, de ansiedad. A nivel físico, obviamente un golpe a una mujer gestante puede ocasionar un parto prematuro, puede ocasionar problemas también en la propia gestación. Hay estudios que demuestran, hay una hormona, el cortisol, que se genera cuando nosotros tenemos episodios de estrés, que de alguna u otra manera nos ayuda a afrontar esa situación. Nos ponen alerta, por decir. Claro, nos ayuda a tomar quizá decisiones más alertas y eso, ¿no? Pero cuando esta hormona se segrega de manera muy constante, puede generar daños a nivel orgánico. Hay investigaciones que demuestran que cuando una mujer está gestando y tiene periodos largos en los que esta hormona se produce, esto genera daños a nivel del desarrollo fetal, especialmente si esto se produce en el primer trimestre de la gestación. Puede producir, por ejemplo, que a nivel respiratorio el feto no desarrolle de manera correcta sus órganos, o que también haya una disfunción ya luego del nacimiento al momento de que su cuerpo del recién nacido produzca esta hormona. Entonces los efectos de la violencia en las mujeres gestantes son muchísimos. Estamos hablando de que ni siquiera tiene que llegar a una violencia física, un golpe de repente en la barriga, un golpe en algún órgano vital, sino simplemente el mismo hecho de estar en ese estrés ya produce daños al feto. Claro. Y daños a la gestante también en sí. Que tener en cuenta lo que vemos muchas veces cuando trabajamos con mujeres víctimas de violencia, que la mujer víctima de violencia dice, no, es que no me maltrata, solamente me grita o me insulta. Entonces no se ha estandarizado mucho el concepto de la violencia psicológica, que tiene iguales o incluso mayores consecuencias a nivel emocional en la víctima. Claro, un golpe duele, un golpe a nivel corporal lo sentimos, pero estas palabras que quizá en el momento no generan un dolor físico, sí a la larga generan ciertos problemas a nivel de autoestima, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel familiar, que también deberíamos valorar más, ¿no? No solo los especialistas, sino en general la gente. Debería tener también mayor conciencia de cómo nos estamos comunicando dentro de la familia. Ahora, justamente ya tocando el tema de estas relaciones, ¿cómo es que se pueden identificar signos de alarma temprano en caso de violencia doméstica durante la gestación? Por ejemplo, ya yo puedo tener un familiar o una conocida que está gestando en estos momentos. ¿Cómo yo puedo identificar, sin necesidad de ver la violencia en sí, cómo puedo identificar un signo que me diga que hay la posibilidad de que esté pasando por violencia? Por ejemplo, si vemos que el transcurso del parto tiene muchas complicaciones, a pesar de que vemos que quizá la mujer gestante está llevando un estilo de vida saludable, entre comillas, pero siempre la vemos en el hospital. Los típicos moretones, ¿no? Que son prácticamente un signo de alarma muy frecuente, el cual deberíamos siempre tener presente. A nivel psíquico, el hecho de que la mujer se haya alejado, el hecho de que la mujer presente cierta reacción hacia el embarazo, negativa generalmente, son signos que como familia, como personas que estamos cercanas a una gestante deberíamos de tener en cuenta, que muchas veces sí se hace, pero lo que siempre veo, ¿no?, cuando trabajo con este tipo de personas, es que la familia casi siempre, a pesar de que ve ese cambio a nivel psíquico, a pesar de que ve esas señales a nivel físico, no hace nada. Es como que tratan de mantenerse al margen, de no generar problemas. No meterse en el conflicto. Tienen la concepción errónea muchas veces, no, en todas las veces, errónea de que si ellos hacen algo, capaz esta mujer se va a separar del marido,
¿no? Entonces no, oye, no digamos nada porque si decimos esto se van a separar y ella está embarazada y cuando el niño nazca, ¿qué va a ser de él? No va a tener la figura paterna. Entonces hay ciertas creencias pues, ¿no? que la gente tiene respecto a la consecuencia de la violencia o a la consecuencia de actuar frente a la violencia, ¿no? Y eso es lo que los limita muchas veces. Ahora, ¿cuáles son específicamente las implicancias que tiene la violencia doméstica en la salud mental de la gestante? Como le mencionaba hace un momento, a nivel psíquico, a nivel mental, los cuadros de depresión y estrés, que son en muchas ocasiones el común denominador en todas las víctimas de violencia, no solo en las gestantes, en general, en todas las personas víctimas de violencia vemos este cambio en el estado de ánimo. La mujer no está alegre consigo misma, no está alegre con el embarazo, la vemos siempre triste, no sale, no se relaciona con su familia, y como le mencionaba, estos cambios a nivel corporal pueden generar pues, ¿no? Mal desarrollo del feto, del embarazo. Ahora, este espacio justamente es un espacio en el que abordamos la salud de manera integral y prácticamente en la red de salud la mayoría es personal asistencial, es un personal médico, un personal de enfermería. ¿Cómo este personal, al abordar un caso de una gestante con violencia doméstica, puede abordar el tema? Te agradezco esa pregunta porque algo que viene acompañado de la violencia doméstica en las gestantes, en muchos casos, es la violencia obstétrica también. Muchas mujeres gestantes que han sido víctimas de violencia y llegan a atenderse a los puestos de salud, reciben también violencia de las gestantes. Y esto lo he escuchado en muchísimos casos, de personas que han llegado a la atención, que les decimos, no señora, pero no está pasando sus controles. ¿No le ha dicho a la enfermera, al médico de su puesto de salud que está sufriendo violencia? Sí, pero me dicen, tú para qué abres las piernas, tal vez disculpando la expresión, pero esa es la frase general que muchas de las mujeres gestantes nos dicen. Entonces, yo creo que el personal de salud debe tener mayor capacitación al momento de entender cómo funciona la violencia. Si fuese fácil para una mujer gestante o para una mujer en general que sufre de violencia separarse, los psicólogos no tendríamos trabajo. Si fuese sencillo para una persona salir del círculo de la violencia, los psicólogos no tendríamos trabajo. Y no habrían instituciones especializadas justamente en eso, así es. Entonces creo que el personal de salud debería tener mayor responsabilidad también, mayor empatía con las personas que llegan a los puestos de salud, a los hospitales y que han sufrido violencia doméstica. Porque creo yo que como personal de salud tenemos la obligación, la responsabilidad de ayudar no solo a nivel físico a las usuarias que llegan, sino también demostrarles que de alguna u otra manera hay personas que están interesadas en su bienestar, hay personas con las que pueden contar, a quienes le pueden decir esto me está pasando y no recibir una crítica o un maltrato, ¿no? Sino una palabra de apoyo, de aliento, que es importantísimo para esas mujeres. Y en el plano ideal, ¿cuáles serían los pasos que tendría que seguir el personal de salud al recibir una gestante y se enteran que está sufriendo de violencia? Seguir el protocolo, lo primero. Seguir el protocolo. Existe un protocolo violeta, me parece que es, por ejemplo, en los casos de violencia sexual, en general en mujeres, pero hay protocolos de atención también. El hecho de mostrar empatía, de dar el soporte emocional, de derivar al área de psicología, de pedir el soporte del área de psicología para que el profesional brinde el apoyo socioemocional a esta víctima de violencia, para empoderarla, para ayudarla a que se sienta un poco mejor y luego de eso brindarle la atención sin ningún tipo de prejuicio, sin estar diciéndole pero tú te lo buscaste, pero sepárate, ¿por qué sigues ahí? Eres, no sé, utilizando términos quizá que hacen referencia a la dependencia emocional, pero no con ese término, ¿no? O algunas cosas como a veces en chistes se escucha, ¿no? ¿Estás triste? Entonces ya no estés triste, no es tan fácil. Justo así, claro, como le decía, si fuese tan fácil acabar con esta problemática, no existiríamos los psicólogos, no existirían las instituciones especializadas en la violencia. Justamente existimos porque sabemos que este proceso de recuperación, este proceso de la violencia, no es sencillo de llevar. Y esto pues tiene una historia detrás, tiene una historia social, política, económica muy fuerte detrás. Y cultural, claro, no es sencillo salir de ahí. Y como le decía, ¿no? Conseguir el protocolo, con ser un poco empáticos, yo creo que haríamos ya mucho. Ahora, el personal asistencial ya conoce estos protocolos, ya también acá hemos tenido algunos casos seguramente en el que se ha tenido que derivar incluso hasta la policía, claro. Incluso, bueno, en nuestra comisaría de Huamachuco tenemos el SEM, pero
ya ellos ya conocen un actuar, pero sin embargo, ahora, ¿cuál sería el rol de los familiares y amigos de una gestante que sufre violencia y ellos tendrían que actuar? ¿Cómo sería el accionar de estas personas? Que ellos ya no conocen de protocolos, Claro, o sea, simplemente están viviendo. Ellos no saben. Yo creo que lo principal sería brindar el apoyo socioemocional y hacer sentir a la víctima, porque son víctimas, que no están solas. En muchos de los casos de violencia, el agresor aprovecha la soledad de la víctima. El agresor no busca a una víctima que tiene padres presentes, no busca a una víctima que tiene relaciones sociales fuertes. Generalmente el agresor va a buscar a personas que no tienen muchas amistades a quien contarle, que probablemente también en su círculo familiar ha sufrido de violencia y aprovechan justamente eso. Entonces el mensaje para la familia siempre es mantenernos cercanas o cercanos alrededor de nuestros familiares si es que vemos cambios, como le mencionaba hace un momento, ¿no? A nivel emocional, si veo que mi pareja, perdón, por un ejemplo, veo que mi hermana ya no sale mucho a las reuniones de la familia, veo que ha dejado su trabajo, en algún momento la vi con algún moretón, alguna marca en el cuerpo. Hacerle saber que no estás solo, decirle, oye, mira, tal vez estás pasando problemas, me tienes a mí como tu hermano, me tienes a mí como tu padre, me tienes a mí como tu madre, cuéntame, yo te voy a apoyar. Muchas de nuestras usuarias, por así decirlo, personas que vienen con nosotros los psicólogos, nos refieren que no cuentan con el apoyo de la mamá y que no se pueden separar porque al separarse, ¿qué van a hacer con el bebé que tienen en el vientre? Si me separo de él, sí, yo sé que me pega y todo, pero si me separo, ¿quién me va a apoyar? Porque además, en algunos casos hay violencia económica, también Así lo que es. se conoce. Claro, el marido dice, yo te mantengo, tú no vas a ir, y lo van interiorizando y van perdiendo el poder también de desarrollarse económicamente en la vida. Como le mencionaba, o sea, el tema de la violencia es un tema muy complejo que tiene detrás de sí muchas causas. Principalmente aquí en una sociedad como Huamachuco, lo que se ha visto es eso, la dependencia económica es muy fuerte. ¿Cómo decirle, por ejemplo, a una mujer que está gestando y ya tiene 3 o 4 hijos consigo, decirle sepárate? Si no tiene trabajo, no tiene una casa, no tiene apoyo familiar, ¿qué va a hacer esa mujer con 5 hijos, por ejemplo? Claro, hay instituciones como la de MUNA que nos pueden ayudar a apoyar con el tema del apoyo económico, ¿no? Que es la obligación de la manutención, claro. Pero no es que ella inicie el proceso hoy día y ya mañana su pareja le esté aportando ese monto económico. Ahora, probablemente inicie el proceso y va a recibir más violencia en ese momento, además. Claro, va a recibir más violencia. Y teniendo en cuenta que ese proceso es largo, lamentablemente, y quizás me expreso mal al decir esto, se va a ver obligada la mujer a regresar con este agresor. Porque no va a tener dinero para mantener a sus 4 hijos, no va a tener dinero para poder ver su alimentación, su ropa, cuidados, vivienda. No le va a quedar otra opción que regresar. Mucho más, como le mencioné hace un momento, si es que no tiene el apoyo familiar. Si no hay una red familiar o social que le diga, oye, no te preocupes, ya te separaste, pero acá estamos nosotros, hasta que consigas un trabajo, nosotros te vamos a apoyar. Que yo sé que no es sencillo, porque estamos hablando pues de una sociedad que no tiene quizás los recursos económicos como para poder decirle a una mujer con 5 hijos, ven a mi casa, yo te voy a ayudar, ¿no? Pero la importancia de la familia es vital en estos casos. Bien, en estos momentos vamos a ir a un breve corte para escuchar unos mensajes de nuestra red de salud Sánchez Carrión dirigidos a toda nuestra población de la provincia. Salud en Acción, Sánchez Carrión. Alimentación de la gestante. Hermanita, mira lo que te he preparado, lentejita y ensalada y pescado. Gracias, qué rico. Para que nazcan mis sobrinitos sanos y fuertes. Y yo te he preparado tu postre, mazamorra de quinoa para los antojitos. Y también te he traído tu hierro en pastilla para que nuestros bebés nazcan fuertes y saludables. Ay, gracias, qué rico. Si estás embarazada, consume a diario 5 cucharadas de alimentos ricos en hierro de origen animal, como hígado, sangrecita, bofe, carnes rojas, pescado. Consume frutas y verduras variadas, de color amarillo, anaranjado, rojo y de hojas de color verde oscuro. Y pasa un embarazo seguro. Vive saludable y sin anemia. Vive saludable, sin anemia y desnutrición.
Red de Salud Sánchez Carrión. La salud es trabajo de todos. Control de hemoglobina en niños y gestantes. Adolfo, el bebé hoy cumple 6 meses y hay que llevarlo a su control de hemoglobina. Cierto, Juliana, así nos dijo la doctora, para que vean si tiene o no anemia. Y pueda crecer bien sanito mi ahijado. Mamá, papá, recuerda que cuando tu bebé cumpla 6 meses de nacido, debes llevarlo al puesto de salud para su control de hemoglobina. Ahí el personal tomará una gota de sangre de su talón para el análisis. Y si tu niño es mayor de 1 año, se tomará una gota de sangre en el dedo de su mano. Y si tiene anemia, deberá iniciar inmediatamente el tratamiento con gotas o jarabe de hierro. Y tú, comadre, no te olvides de venir a tu control de hemoglobina. Sí, comadre, en mi próximo control ahí lo tengo bien anotado. Vive saludable, sin anemia y desnutrición. Red de Salud Sánchez Carrión. La salud es trabajo de todos. Salud en Acción, Sánchez Carrión. Continuamos con Salud en Acción. Como ya lo hemos dicho al principio, nos encontramos con el licenciado Kevin Quispe. Él es psicólogo, experto en temas de violencia familiar. Por ello, ahora continuamos con esta entrevista y le pregunto, ¿qué medidas preventivas se pueden implementar para reducir la incidencia de violencia doméstica durante la gestación? A nivel de prevención se pueden realizar campañas, se pueden realizar muchas actividades, especialmente informativas. Como decíamos hace un momento, si bien es cierto existen protocolos de acción para las instituciones, las personas no conocen de estos protocolos. Entonces, utilizar la información para que las personas sepan cómo actuar frente a un caso de violencia sería importante. Para prevenirla, el hecho de que, por ejemplo, en las instituciones se genere mayor conciencia a los padres de familia, a los niños, sobre todo el aspecto de la violencia a nivel física, psicológica y sexual, sería importante para reconocerlo. Hace unos años se hizo una investigación de un programa para disminuir los niveles de depresión en mujeres víctimas de violencia. Se hizo un pre y un post-test. El tema fue que en el post-test, cuando hablábamos de violencia psicológica, el programa hizo que los niveles aumentaran de violencia. Pero no es que los niveles hayan aumentado porque las mujeres recibían mayor violencia, sino porque fueron más conscientes de que esas malas palabras, de que esos gritos, de que esos insultos también eran violencia. No fue que aumentó, sino que se develó. Claro, exactamente, se develó. Entonces, las campañas de promoción deberían estar enfocadas a informar a la gente acerca de qué es lo que implica la violencia, de sus consecuencias, de sus causas también, y de cómo se presenta dentro de la familia, pues, ¿no? Y este trabajo tendría que ser definitivamente desde las instituciones educativas, colegios, desde o incluso la base inicial, por decirlo. Claro, desde la base. Los profesores, los médicos que hablábamos hace un momento, tienen una gran responsabilidad a nivel de educación. Las obstetras que atienden a las mujeres que son gestantes tienen, como les decía hace un momento, creo yo, la obligación de poder informarlas y ayudarlas, porque existen protocolos, existen maneras en cómo ellas pueden actuar frente a estos casos de violencia. Ahora, como especialista justamente en temas de violencia familiar, ¿hay algún tipo de relación entre la violencia doméstica y la adherencia de las gestantes a los controles prenatales, donde podría incluso identificarse esto? O sea, Claro. ¿Van o dejan de ir de acuerdo a cuánta violencia están recibiendo? Generalmente dejan de ir. Como le mencionaba hace un momento también, el hombre violento no va a permitir que la mujer tenga redes de apoyo. Que tiene un poco el perfil psicopático, digamos, casi, que es Sí, obviamente se podría- la absorbe a la mujer. Claro, se podría de alguna manera relacionar, ¿no?, con el perfil psicopático. Pero generalmente el hecho de que el hombre mantenga el control o de que busque tener el control va por esa línea, ¿no?, de privar a la mujer del apoyo familiar, del apoyo social y hasta del apoyo institucional. Es lo que se ve también cuando las mujeres dan a luz, pasa un tiempo y resultan nuevamente embarazadas. Y si uno le pregunta a esa mujer, ¿por qué no utilizaste un método anticonceptivo? ¿Por qué no te cuidaste? La respuesta no va a ser porque yo no quise,
la respuesta siempre va a ser, es que mi esposo no quiere que me cuide. Y si preguntamos por qué, vamos a encontrar un sinfín de respuestas, pues, ¿no? Desde que el hombre piensa que la mujer si se cuida le va a ser infiel, desde que si la mujer se cuida es porque seguramente el médico algo quiere. Y esas son respuestas que he escuchado yo al momento de atender a mujeres que recién han dado a luz y ya están nuevamente embarazadas, ¿no? Y que llegan justamente porque son nuevamente víctimas de violencia. Entonces, el hombre no va a permitir que la mujer reciba apoyo, no va a permitir que reciba apoyo de la familia, de las instituciones, de nadie en general, porque no le favorece a él como ente controlador, por así llamarlo, ¿no? Dentro de la relación de pareja. No le va a convenir, entonces él va a querer privarla de esa ayuda, de esa libertad que pueda tener la gestante. Ahora, ¿de qué manera podríamos crear conciencia? Ya hablábamos de las campañas de concientización, pero en general, a nivel de instituciones públicas, de repente, ¿cómo se podría generar una conciencia para poder abordar estos temas de violencia familiar, sobre todo por ser el caso de esta entrevista durante la gestación? Claro. Es un tema bien complicado en realidad, porque no es que no existan esos programas, sí existen, solo que como mencionaba, hay un tema de trasfondo cultural muy grande. Entonces, por mucho que se realicen charlas, capacitaciones, y que se genere información en estas mujeres, siempre va a haber esta limitante cultural, incluso diría yo que hasta familiar, porque una mujer recibe violencia de su pareja y ella va a justificar esta situación generalmente porque quizá en su casa también vio que su mamá recibía violencia de su papá. Entonces ya esto es como que algo normalizado. Entonces, si bien es cierto, pueden existir esas campañas, estas charlas, estos programas que se puedan hacer, el trabajo es bien complejo. No creo que se pueda generar un cambio real de acá a unos 5 años, por ejemplo. Esto de acá es un trabajo a largo plazo, que se debe generar desde abajo, desde las nuevas generaciones. Y que además tendría que ser constante. Claro, constante. Pero, por ejemplo, yo como profesional, psicólogo, me voy a una institución educativa, llamo a todas las madres de familia, ¿no? Digo, voy a hacer un programa para, de alguna u otra manera, educar en el tema de la prevención de la violencia familiar. Digo, van a ser 5 sesiones. Yo le aseguro que esas madres de familia a las 5 sesiones no van a ir. Vendrán a 1, 2, a lo mucho. Y es porque no hay mucho interés, pues, ¿no? en este tema. Entonces, no es tampoco que falten los programas, sí existen, pero es bien complejo generar ese cambio en 5 sesiones, por ejemplo, en un mes, en un año. Esto es un trabajo bien largo. No se generaría el cambio ni siquiera si es que la mujer asistiera a todas las sesiones. Capaz tampoco. Y ni siquiera de esa manera, sí, es cierto. Que podría darse cuenta, pero volvemos a lo que mencionábamos hace un momento. Esa carga cultural, esa dependencia emocional, esa dependencia económica, la presión social, va a hacer que, a pesar de que ella tiene el conocimiento, no tome ningún tipo de acción. Que no digo que sea en general o que sea un tema que cubra la totalidad de mujeres. Pero lamentablemente podríamos decir que es mayoritario. La mayoría, así es. Hay una gran mayoría de mujeres que sufren de violencia familiar, que tienen el conocimiento, que tienen incluso los recursos para poder actuar y no lo hacen. Ahora, haciendo un paréntesis dentro de esta entrevista, y más que nada para que una mujer gestante que esté sufriendo violencia pueda darse cuenta de que la está sufriendo realmente, porque muchas no se dan cuenta, lo comentábamos. ¿Cuál es el perfil típico de un agresor? El perfil típico. Más o menos, ¿cómo es que actúa de la manera cotidiana, claro, para llegar a la agresión? El hombre violento no es violento desde el primer momento que inicia la relación. El hombre violento siempre va a ir privándola poco a poco con mensajes, por así llamarlos, subliminales del círculo familiar y social. Entonces va a ser como que, oye, ya no trabajes, yo te voy a mantener. ¿Para qué? Que se podría interpretar en un inicio como que una acción buena, por así decirlo, del agresor para que ella se dedique únicamente a la casa. Pero eso ya tiene un trasfondo. Eso tiene un mensaje detrás que le quiere decir a la mujer, oye, ya no te juntes con más personas, ya no busques apoyo en otras personas. Y poco a poco va a ir aumentando la violencia psicológica desde, por ejemplo, lo que le mencionaba, ya no trabajes. Luego van a empezar los gritos, luego van a empezar los insultos, los sobrenombres, las humillaciones, las comparaciones. Luego recién va a escalar a la violencia física con un empujón, con una, quizás, no sé, un jalón de cabello,
un pellizco, que se justifica como no, es que estaba jugando, no, es que tú mira lo que me dijiste, fue por eso nada más. Pero ya ese pellizcón, ya ese empujón me da a mí una señal de que eso, si es que se mantiene, si es que la mujer no pone un límite, eso va a escalar. Eso va a terminar en una patada, eso va a terminar en un golpe y tristemente, como lo hemos visto acá en nuestra provincia, termina en un feminicidio. Ya tenemos 4 feminicidios en los últimos 6 años aquí en Sánchez Carrión y eso es preocupante. Eso es muy preocupante. Ahora, justamente regresando un poco, esto nos hace recordar de repente también al público, juego de manos es juego de villanos, definitivamente. A la primera violencia física, esto va a ser una escalada continua, ¿no? Y no solo física, al primer insulto, al primer grito, al primer llamado de atención, deberíamos nosotros actuar, ahí nada más. Porque si yo le permito al violentador que continúe, si yo me río, si no le digo nada, si incluso justifico esa acción, como que no es que me lo dijo jugando, eso le va a dar pie a él a que mañana ya no sea un grito, a que mañana sea un insulto, y que pasado mañana sea un golpe y así, hasta lamentablemente, como mencionaba, el feminicidio. Entonces, ya reconociendo estos indicadores, tenemos que poner un alto. No digo separarme, pues no, porque tuvimos una discusión y ya decirle adiós, porque quizá esa no es la solución, pero de alguna u otra manera hacerle entender a la otra persona que no tiene ningún derecho, a pesar de que es mi pareja, a tratarme de esa manera, a ponerme sobrenombres, ni siquiera jugando, porque ya ese juego va a llevar a otra cosa. Bien, para finalizar, licenciado, su recomendaciones generales para nuestras mujeres gestantes de la provincia de Sánchez Carrión. Mi mensaje sería siempre no guardar silencio. Si yo sé que soy víctima de violencia, debo recurrir a las instituciones que se especializan en trabajar con ellas. Si yo soy personal de salud, si yo soy personal del Estado y conozco de un caso de violencia, más aún, si yo sé que lo estoy viviendo dentro de mi familia, no debo guardar silencio. Debo tomar acción y debo ayudar a las personas que de una u otra manera no tienen el conocimiento o que por mi trabajo pueden llegar a depender de mí. Ese sería mi mensaje. Bien, muchísimas gracias. Fueron las palabras del licenciado Kevin Quispe López. Él es psicólogo con maestría, como ya lo hemos dicho, en violencia familiar, especialista justamente en este tipo de casos. Así que a todas las mujeres gestantes que nos están viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas digitales de la Red de Salud Sánchez Carrión, si está sufriendo violencia, como ya lo han dicho, no hay que guardar silencio. Existen instituciones como la de MUNA, como el SEM en la comisaría Huamachuco, existen el mismo gobierno local o la misma red de salud de repente para poder pedir auxilio, que va a haber personal que esté capacitado para poder tender la mano a todas las mujeres que lo necesitan. Nosotros les agradecemos el haber llegado hasta acá al final de este podcast Salud en Acción y nos encontramos en la siguiente edición. Salud en Acción, Sánchez Carrión.